Buen día, mi nombre es Juliet Camacho y hoy vengo a hablar sobre el conflicto. ¿Qué es un conflicto? Como todos sabemos, es algo que se genera entre dos o más personas. Es una lucha o disputa entre dos o más partes. También puede significar pelea, enfrentamiento, armado o guerra. ¿Cuáles son los elementos de un conflicto? Dos o más personas o grupos perciben o tienen posiciones, valores, intereses, aspiraciones, necesidades o deseos contrapuestos. La estructura de los conflictos es relativamente simple y está conformada por la interacción de tres elementos fundamentales: personas, proceso y problema. ¿Cuáles son las fuentes del conflicto? Tenemos problemas de comunicación, relaciones interpersonales, diferentes valores, claridad de rol, intereses opuestos, falta de confianza, diferencias culturales, ausencia de procedimientos, normas o reglas. ¿Cuáles son las clases o tipos de conflictos? Tenemos el conflicto interpersonal. Esto significa que cuando entre varios familiares discuten por manifestar sus ideologías políticas diferentes. O cuando dos hermanos discuten porque uno se comió el pastel que quedaba y no le dejó un poco al otro. El conflicto intrapersonal. Este tipo de conflicto es el que se da en una persona con ella misma, es decir, es una crisis interna que puede estar relacionada con problemas de autoestima y vivencias estresantes y situaciones desagradables. El conflicto infantil. Tener diferentes necesidades o deseos o querer las mismas cosas puede llevar a los pequeños a un conflicto entre ellos. Varios ejemplos son cuando quieren, por ejemplo, la misma pelota, la misma muñeca, o quieren realizar el mismo juego que el otro. El conflicto intergrupal. Este puede emplearse para aludir o lo que ocurre cuando dos grupos entienden que sus respectivos objetivos e intenciones son incompatibles. El conflicto familiar. Cuando varios o todos los miembros de la unidad familiar discuten por algún problema que hubo, un malentendido, un comentario, un problema de expectativas o una descarga de tensión. ¿Los conflictos tienen alguna importancia? Se dice que los conflictos desarrollan las habilidades sociales, entrenan la empatía, adquieren competencias básicas como el escuchar, dialogar y negociar, aprenden a tomar decisiones y desarrollan la capacidad de enfrentarse a las dificultades.